Hola en YouTube, estamos aquí en vivo y en directo, Qué gracioso. Y hoy vamos a jugar ¿qué prefieres? Da eso, chao. No, vamos a jugar este juego muy terrorífico. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Tener de asistente a Cortana o tener de asistente a R2-D2? A Cortana. Mira el otro. Vivir eternamente y que nadie pueda recordarte. Vivir eternamente sin poder recordar a nadie. La primera es obvia. Clash Royale, Pokémon Go. Traicionaron a Pokémon Go. Donald Trump, Hillary Clinton. El universo de Harry Potter, el universo de los X-Men. Racionar la comida y perder tus defensas. Comer para no perder tu defensa y no racionar la comida. Comando. Bueno, acá hay un anuncio. No tener novio durante toda tu vida. Novia, perdón. No tener amigas durante toda tu vida. Novio. Es obvio. Prefiero los amigos antes que nada. Leer Harry Potter pero no leer Percy Jackson. O leer Percy Jackson pero no leer Harry Potter. Ser un astronauta pero con una nave defectuosa. O ser un arqueólogo y estar en unas ruinas con trampas. Pero no hay gente. Monarquía, república. Monarquía no era, pero bueno. Lana del Rey, Lorde. Lana del Rey. Comando, chicos. Poder comer toda la comida que quieras y engordar. Comer toda la comida que no te guste y no engordar. Un ataque zombie al fin del mundo. Un ataque zombie. Next. Sporting Gijón, Oviedo. Gijón. Me traicionaron. Tener amor ilimitado. Tener amigos ilimitados. Comando, gente. Tener cualquier poder o ser un superhéroe un poco famoso. Que te salpique un limón en el ojo o que te salpique ajo en el ojo. Ajo. Real Madrid, Barcelona. Real Madrid, papá. Bratz. Es lo mismo que Barbie, Bratz. Barbie, sí. Apretemos ahí. Dulce, salado. Dulce, papá. Chupar polla, comer códigos. Chupar polla. Conocer a Carl de The Walking Dead y conocer a Darlie de The Walking Dead. A Carl. Prison Break, Teen Wolf. Comando. Rojo o azul. Azul. Sí, el rojo dicen que es mejor, pero no. Chupar polla que te den por el culo. Dar por el culo y tener que chupar polla. Dar por el culo que te chupa la polla. 80. FIFA, PES. FIFA. Comando, gente. Siguiente nivel. Insert first, insert second. First. Bueno, perdí, pero está. Andy, Carmen. Andy. Ay, hola, adiós. Hola. Follar a tu hermana culona conocida o verse en un caballo podrido. No, vamos con este. Era obvio. Pikachu de mascota tenía un Charmander de mascota. Un Pikachu, papá. ¿Quién quiere un Charmander? Tener un Ferrari y tener un Mustang. Un Ferrari. Vamos a darle un Ferrari. Charizard, Blastoise. Charizard. Así tenía. Suscribirte, acceder y tener lo que quieras. O ser... cosa. Ser actor famoso. Ser actor sin ser conocido. Famoso.
Chivas América. Twitter feo. Vestirse a la moda, vestirse como uno mismo. Papá, mamá. Bueno. Hijo de puta. Un ángel que te torture 5 horas al día. Sí, ángel. ¿Digo qué? Un diablo que te torture tu familia 5 horas al día. 5 horas al día. Nice. Tener un en la nariz, tener que limpiarte el culo o la mano. Vivir en un refugio antibomba, vivir en una torre aislada. Tener que caminar en 4 patas siempre, hacer ruido de animales involuntariamente siempre. Solo poder hablar haciendo preguntas, solo poder hablar citando frases de películas. No. Pelear con un tiburón solamente con tus brazos, pelear con un oso solamente con tus manos. Bien. Solo poder bailar Charleston, solo poder bailar la Macarena. Baila tu cuerpo alegre. Qué gracioso. Estar borracho en la fiesta de graduación de tu hija. Estar drogado en el casamiento de tu hijo. La graduación creo que es temas menos importante. Solo escuchar a The Beatles, solo escuchar a The Rolling Stones. Perdón. Un vampiro te chupe la sangre, que un zombie te coma el cerebro. El vampiro. Ser la primera persona que camine sobre Marte, nunca viajar al espacio. Ser la primera persona. Siempre tener que reírte fuerte cuando escribes jajaja en el chat. Siempre tener que imitar con tu cara en los emoticones. Tener las articulaciones del codo mirando para el lado contrario. Tener las articulaciones de la rodilla al revés. El codo. Ser buscado por Jake Bauer. Ser buscado por Jackson Bourne. Usar para siempre calcetines mojados. Usar ropa un poco mojada el resto de tu vida. Calcetines. Y el último nivel, ser invisible y poder leer la mente. Bueno, ser invisible, poder ver y poder leer la mente, así que ser invisible. Sí, que no. Tener la mejor casa en el peor vecindario. Tener la peor casa en el mejor vecindario. La mejor. Perder la habilidad para consumir una relación. No poder hablarle más a la persona que amas. No. Qué lindo. Morir congelado, morir quemado. Quemado te morís más rápido. Vivir para siempre, morir la próxima semana. Vivir para siempre. Pero ¿qué pasa? Tener amor ilimitado, tener dinero ilimitado. Dinero, papá. ¿Qué quiere amar? Ser un genio nada atractivo, ser guapo con poca inteligencia. Ser guapo. Bueno, hasta aquí el video. Si les gustó, regálame un lindo like, compartir. Suscríbanse a mi canal Franco Zapata. Ay, querés salir ahora, mongol. Bueno, suscríbanse al canal de Franco Zapata y nos vemos la próxima. Chau.